Probablemente a seguir con la discusión, quiero aclarar que tengo un pequeño sesgo, y es que el doctor Ricardo Heath, que fue uno de los padres del TPF, pues en mi tercer turno de residente llegó un paciente con un TPF en una neutropenia febril grado 4 y a él no le gustó cómo lo manejé. No. Y no lo manejé según él a buen criterio porque no lo metieron en la UCI. Yo era un R2. ¿Cómo haces tú para que te metan a alguien en la UCI a las 4 de la mañana si no hay un criterio así muy fuerte? Entonces me metí un grito que nunca se me olvidó y a partir de ahí empecé a estudiar más las neutropenias febriles. Las manejaba o las maneja súper bien. Entonces hay que tener también en cuenta que los resultados que vemos de los ensayos clínicos son a raíz de centros donde se maneja una estrategia con mucha experiencia. Es decir, a él también se le ocurrió lo del Erbitax, y ese es uno de los centros que más ha utilizado el Erbitax, y hay mucha experiencia en ese centro con ese esquema. Como llega mucho tumor de cabeza y cuello, también se han inventado ciertos protocolos con quimioterapias metronómicas que en terceras, cuartas, quintas líneas también pueden llegar a ser útiles en alguna situación. Bueno, empezamos con el caso. 61 años, no fumador, consulta en abril del 2018 por un crecimiento parotídeo y una masa cervical izquierdas que llevaba asociada a una otalgia de un mes de evolución. Al examen físico tenía una masa sólida en mi cuello izquierdo que impresionaba de corresponder a un conglomerado adenopático, orofaringe sin hallazgos, 2 nasofibros por 2 sin hallazgos patológicos. ¿Okay? Entonces, este señor, un tipo súper joven, súper funcional, perdón, súper joven no, ya está viejo con 61 años. Este es un curso para residentes. Entonces, tenía esta imagen de tomografía. El paciente tenía un buen seguro, entonces fue a cirujanos de cabeza y cuello para que le realizaran una buena biopsia, y durante la biopsia bajo anestesia, que se vino a hacer un par de meses después, en la exploración del cuello, donde se encuentra una lesión en orofaringe que se biopsia, la cual durante el acto quirúrgico en la palpación, el cirujano de cabeza y cuello determinó como que había una sospecha de invasión localmente avanzada a nivel de tiroides, y lo estadificó de esta manera. P16 positivo, y me llega a la consulta con una tráqueo y una gastrostomía. ¿Ok? ¿Qué hacemos, doctor Brujés? Bueno, pues digamos que el hallazgo del componente ganglionar masivo es algo que uno normalmente ve en los pacientes que son BPH positivo. Pensaría yo que lo que uno se plantea en el paciente es que tiene una enfermedad bulky. Me gustaría saber si ese componente ganglionar masivo tiene compromiso carotídeo. A uno le gustaría saber si tiene compromiso carotídeo o no, que probablemente sea una de las contraindicaciones para el manejo. De hecho, que sea T4 ya lo pone en problemas para que pueda ser resecable la enfermedad. Entonces, como tú vienes de la escuela del doctor Ricardo Heath, me imagino que le diste inducción TPF y posteriormente le hiciste bioradioterapia con cetuximab. ¿Qué le haría yo al paciente? ¿Sí? Pienso que los BPH positivos son pacientes que tienen buen pronóstico.
Entonces, si es un paciente joven, no veo para qué darle tanta toxicidad. Probablemente estos tumores van a responder bien con un esquema convencional, es lo que uno normalmente ve. Si el paciente no tiene una limitación para poder ser llevado a radioterapia, probablemente no vería la necesidad de darle inducción. Hay algo que se ha mencionado y es que probablemente en los pacientes que son T4 o N2B, disminuir el tamaño tumoral disminuye probablemente la cantidad de radiación que uno da sobre el GTB1 y sobre el PTB1, pero realmente de eso no hay ningún dato sólido hasta el momento. Entonces uno podría tratarlo sin tanta toxicidad con quimiorradioterapia convencional. Tú puedes volver a poner la tomografía, si eres tan amable. Bueno, lo que pasa es que tienes más imágenes de la tomografía. Sí, pero no sé. Porque es que pues llama la atención, pues sí, esa es una lesión primero que probablemente mide casi 6 centímetros, ¿cierto? O por lo menos más de 6, tiene extensión extranodal, entonces sería una N3. Sí. Y es muy curioso que hagan una naso a un paciente y no le encuentren una lesión irresecable en el momento de la cirugía, pues no veo la razón por la cual, o sea, aún 2 meses después, tú esperarías encontrar en la naso una naso bien hecha, o abrir la boca y mirar la orofaringe, porque a veces en la naso uno sigue derecho y no mira lo que tiene que mirar, que es la orofaringe, pero la base de la lengua sí, porque uno en la base de la lengua, al paciente siempre que hace una naso le dice, saque la lengua y le mira la vallécula y le mira la base de la lengua. Entonces yo creo que hay un problema de estadificación inicial que me preocupa en el abordaje de este paciente. Y entonces yo pues reestadificaría al paciente antes de pensar en qué le haría, ¿cierto? Bueno, ya llegó con traqueostomía, gastrostomía, no sé qué pues que el cirujano con seguridad que tuvo algún problema en la... Sí, el cirujano cuando fue a intentar resección, vio que eso estaba localmente bastante avanzado y el paciente tuvo un sangrado, no masivo, pero sí tuvo un sangrado importante que lo obligó a cerrar, a hacer hemostasia. El paciente recurrió una semana de UCI después de eso. Y le hizo la traqueostomía más bien como protección, pensando en que pudiésemos hacer los tratamientos cómodamente. Lo de la estadificación, estoy totalmente de acuerdo con el compromiso ganglionar. Lo de la nasofibro se hizo en 2 sitios por 2 otorrinos de mi confianza, y yo cuando valoré al paciente antes de que me viniese para el tratamiento, le jalé la lengua bastante, o sea, porque y decía, pero ¿cómo no le van a ver nada a este señor? Va a terminar siendo esta vaina un tumor de origen desconocido de cabeza y cuello. Entonces yo lo mandé al cirujano de cabeza y cuello con la intención más de que le hiciera una buena biopsia y que no me esperaba que se fuese a encontrar ese tumor tan localmente avanzado. En el cuello sí, pero localmente. Él consideró que era irresecable porque localmente a la palpación le parecía que había una afectación hasta la tiroides. Ray, la masa sí, pero la lesión dentro de la boca tenía algo. Dentro de la boca le vi una lesión en la amígdala. Pero devuélvete a la clasificación. Yo te tengo una pregunta. Devuélvete a la clasificación un momento. ¿Quién es más confiable, el de las endoscopias o el cirujano? ¿El qué? ¿Quién es más confiable, el que hizo las naso o el cirujano? Para mí el cirujano. Porque a mí me plantea la posibilidad de que por la ubicación de la lesión tenga una extensión parafaringea y lo que se está viendo desde la orofaringe no sea una lesión primaria de la orofaringe, sino una extensión del compromiso ganglionar hacia la faringe y empuje desde adentro. Y se plantea más bien la posibilidad de que sea un carcinoma escamocelular metastásico a cuello de primerio desconocido. Y ahí me plantearía el tratamiento inicial de manera diferente. Esa es una posibilidad. Pero tú lo dejaste ahí como ¿cuál era el estadio inicial que tú planteaste ahí? Sí, a mí me lo manda él con eso. Como un T4. Es Porque el T4 normalmente, el T4 tiene un componente macro de enfermedad. Normalmente uno ve que hay compromiso del paladar, o ve uno que hay extensión sobre el espacio masticatorio, o ve uno que hay compromiso óseo, y tú no veías nada de eso, o sea,
Y él quedó como T4 por... Él quedó como T4 porque me lo manda así Ya. el cirujano. Yo creo que lo que pensó el cirujano fue lo contrario. Él vio una lesión en la amígdala y por palpación, pues habrá tocado la adenopatía. Entonces habrá dicho, no, esto está cogido hasta adentro, debe ser un T4 que me está cogiendo el ioides Ya. o el tiroides, me lo puso así. De hecho, yo creo que puso N2 sin haber visto la tomografía que demuestra la invasión extracapsular. Entonces, le agradezco mucho que me lo haya mandado con la tráqueo y la gastro, porque eso a veces logísticamente en el tercer mundo profundo donde vivimos es un problema. Entonces, yo estoy poniéndolo tal cual me llegó, ¿ah? Sí, yo solamente para acotar que la estadificación, por eso pues en mi forma de pensar uno tiene que estar seguro de lo que va a hacer en cirugía antes de arrancar, no estoy pues criticando ni mucho menos, pero una lesión, si uno, por ejemplo, una biopsia de ese ganglio, el ideal es una biopsia TRUCUS, no hay mucha razón, porque es muy buena posibilidad hacer una biopsia TRUCUS de una guiada por ecografía, obtiene uno tejido, diagnostica el escamo celular, y le hace una adecuada estadificación de acuerdo a lo que piense. El tratar de sacar esa masa grande, pues contamina el campo generalmente y va a causar dificultades, y más el hallazgo intraoperatorio de un examen bajo anestesia, estoy de acuerdo, creo que es un ganglio que comprime el espacio parafaringio, pero si tú dentro de la boca después lo vuelves y lo reexaminas, y no le ves mayor cosa, pues no es un T4, entonces es un TXN3, que es distinto, de ¿no? acuerdo. Y ahí en ese contexto Ahí sería un más- T0, ¿no? Un Exacto. T0 de acuerdo a la clasificación actual. T0N3 con P16 positivo, probablemente orofaringe. Debería pasar a PET. Sí, él le vio una lesión pequeña del lado de la amígdala 2 meses antes. Que de pronto esto, bueno, no sabemos. ¿Ah? Por eso él puso T4. Pero digamos que esa no es la forma de aproximarse a la estadificación. Exactamente. Y de acuerdo a la nueva estadificación, si no tuviese, o sea, con ese P16 positivo, no sería TX, sería T0 probablemente orofaringe. Y el comportamiento es de un orofaringe que hace metástasis ganglionar. Entonces sería más un T0, N3, no sé, M0, ¿sí? Debería pasar a PET para tratar de Sí. identificar el sitio primario, y si se confirma que es un metastásico a cuello de primario desconocido, si es técnicamente quirúrgico, ahí sí estaría de entrada con el abordaje quirúrgico inicial. Y si no es factible la cirugía, pues quimiorradioterapia. Entonces, acuerdo. hablé con el cirujano y le pregunté qué había sentido él, qué había visto, por qué lo consideraba irresecable, porque en nuestra junta el compromiso de la carótida no era tal para considerarse irresecable. Eso lo hablé con los radiólogos y en nuestra junta se consideró potencialmente resecable. Él me dijo que esa lesión estaba profunda y que a la palpación él sentía esa afectación. Entonces me dijo que era irresecable. Entonces, olvidémonos del pasado. Bueno, pero digamos que vamos a... No nos olvidemos del pasado. Supongamos que el paciente le hacemos el PET y el PET es negativo y solamente capta en donde tiene el componente ganglionar y no tiene compromiso carotídeo. Pues sí, ahí viene el planteamiento de si hacer cirugía o no hacer cirugía, ¿cierto? Si es una lesión resecable, pues hay que plantearle al paciente probablemente las opciones. Yo lo que generalmente hago es que le planteo, mire, la posibilidad es hacerle a usted cirugía y eventualmente va a requerir quimiorradioterapia, porque el paciente va a tener su enfermedad activa, ¿cierto? Por la extensión extracapsular. Y también le digo, bueno, si va a recibir una terapia trimodal, también se le puede hacer solamente quimio, radioterapia y eventualmente considerar cirugía en caso de enfermedad residual. O sea, yo creo que es una discusión consensual del grupo. Si el primario no se identifica, es una buena opción. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el cuello contralateral? ¿PET negativo también? Entonces, si yo le pedía un PET a este señor, ya me llegaba a los 2 meses, probablemente sin el PET y probablemente con metástasis. Entonces,
tenía que tomar la decisión con lo que tenía. Y lo que tenía era la exploración quirúrgica, 2 tomografías, que le pedí una nueva cuando me llegó, y no había enfermedad metastásica a distancia. Entonces, irresecable ya, güey. Bueno, en ese sentido, Ricardo plantó su posición que hace quimiorradio, pues asumiendo que es como lo más frecuente que se ve, el orofaringe que hace esa evolución, y al no tener la certeza de que es un T0, sino que es un TX de orofaringe, pues tendríamos que tratarlo como un orofaringe con una enfermedad locorregional avanzada severa. Si el paciente es fit, yo me plantearía hacer la secuencialidad con el esquema del TAX 324, que aunque no es un esquema de quimioterapia de secuencialidad, sí valoró TPF de inducción seguido de quimiorradio, pero con carboplatino a una UC de 2. Y pues por comparaciones indirectas, que no es lo más ideal, es el estudio que en ese escenario de secuencialidad pues tiene mejores tasas de beneficio. En el único sitio donde las guías de NCCN consideran con categoría 2A la secuencialidad es precisamente en orofaringe. En el resto de los subsitios es categoría 2B o categoría 3. Entonces, en esta enfermedad bulky, basado por esos datos, si el paciente es fit, yo me plantearía el tratamiento secuencial, no haciendo la concomitancia con cisplatino obviamente, sino o haciendo carbo, pues más basado en el TAX 324, que no es un estudio puro de secuencialidad, o en la bioradioterapia con cetuximab. Ahí la pregunta grande es ¿qué le aporta frente a la quimiorradioterapia? Porque digamos que no está muy claro que hacer quimioterapia secuencial con radioterapia más carboplatino aporte mucho más que le puede dar la quimioterapia con la concomitancia. Digamos que ahí es algo controversial, pero la data no da como para uno decir que los pacientes que reciben inducción seguido de tratamiento secuencial con radioterapia más carboplatino van a tener una mejor supervivencia que los pacientes que reciben un esquema de quimiorradioterapia convencional. Sí, es que el racional, en ese sentido iba, en el racional por el cual se plantea la secuencialidad es que la quimioterapia sistémica de inducción controla la enfermedad a distancia y la quimiorradio controla la enfermedad local. Y el metaanálisis de Piñón, cuando comparó quimio secuencial, que fue quimio seguido de radio, la quimiorradioterapia concomitante es inferior en controlar la enfermedad sistémica. Entonces sigue existiendo el concepto teórico racional de hacer quimioterapia sistémica para controlar la enfermedad sistémica, que es la que causaría la mortalidad del paciente. Y los estudios, como han tenido todos los problemas metodológicos que se tienen, pues así como no está contestada la pregunta a favor de si sí, pues con esos mismos errores metodológicos tampoco hacía no. Entonces en un paciente que está fit, previa conversación, yo me plantearía hacer la secuencialidad. Pero yo creo que ahí, digamos que el problema grande es qué tanta toxicidad adicional le ofreces tú a un paciente en donde no estás muy seguro que vas a impactar realmente en supervivencia global. Porque digamos que si fuese así, los desenlaces de supervivencia de enfermedad a distancia, y si fuera tan significativo el control de la enfermedad a distancia, pues probablemente de alguna u otra forma impactaría en supervivencia global, y eso es lo que no hemos visto en los esquemas donde se ha tratado de establecer si hay un beneficio en dar quimiorradioterapia concomitante versus inducción seguida o secuencial a radioterapia o a quimiorradioterapia. Lo que pasa es que si hay un estudio positivo, los otros 3 nos mostraron la consistencia, pero si hay datos positivos, pero de que se impacta en supervivencia. Un estudio con problemas metodológicos muy malos, ¿no? Bueno, pero lo hay. Entonces, ahí no se muestra la consistencia de los resultados, pero sí hay evidencia que apoya un poco al concepto teórico. Y por eso yo creo que la guía NCCN, después de su discusión, en el único subsitio donde colocan con categoría de recomendación 2A es precisamente en orofaringe. Por eso yo creo que algo de validez tiene la intervención. Yo no sé pues cuál será la mejor respuesta, excepto que pues yo hice una rotación en el Instituto Rofo de Oncología por como 6 horas, y allá, ustedes saben que en Argentina pues hay más fumadores que argentinos, entonces ellos tienen mucho cáncer de cabeza y cuello, y lo único que aprendí allá es que allá
uno de los criterios para utilizar quimioterapia de inducción es enfermedad voluminosa. O sea, ellos lo tienen absolutamente claro. Cuando yo les pregunté por qué, me miraron como quien dice, ¿y por qué no? Sí, pero esencialmente pues lo hacen y aducen que obtienen un control local mejor, que también es una variable importante en el tema de calidad de vida de cabeza y cuello. Ahí digamos que están los datos del GORTEC, el GORTEC 200702, y digamos que el GORTEC 200702 solo incluyó enfermedad bulky y la mayoría era orofaringe, y realmente no hay una data que le diga a uno que en control locorregional, ¿sí?, o en supervivencia sea mejor dar inducción seguida de radioterapia más cetuximab o dar quimiorradioterapia con el esquema de ellos que es carboplatino 5-FU. Ahora, lo que dice Marcos sí es verdad, ese estudio en lo único que mostró beneficios en recurrencia a distancia de la enfermedad. Una opinión. Es claro que la evidencia en este escenario es bastante, no es la adecuada, no es categoría 1, no tenemos suficientes estudios, como dice Marcos, hay un estudio positivo, los demás negativos que no han impactado la supervivencia. Y por eso es una zona controversial. Sin embargo, lo importante cuando uno va a hacer rotación, yo también estuve, pero 3 días en el ICO con el doctor Messiá. Entonces lo que dicen los expertos es que en realidad, como esto es controversial, uno tiene que comentar el caso en la junta multidisciplinaria y evaluar caso a caso. La quimioterapia de inducción estará indicada en los pacientes con enfermedad voluminosa, T4, N2, N3, que el cirujano de entrada considere que no son quirúrgicos, que tienen además un riesgo de hacer enfermedad metastásica a distancia. Entonces la idea es que se hace la quimioterapia de inducción y tiene que haber una evaluación mensual del cirujano para ver la respuesta tumoral. Si el paciente no tiene una reducción de 75% en el segundo ciclo, el paciente se debe contemplar un rescate quirúrgico. Por el contrario, si el paciente sigue respondiendo, puede ser llevado a una consolidación de quimiorradioterapia y en la radioterapia podemos hacer la sin cisplatino, además si el paciente tiene una respuesta completa. Entonces en realidad sí permite evaluar la sensibilidad del tumor a la quimioterapia y en la consolidación además, si el paciente tiene muy buena respuesta, dar una consolidación con radioterapia menos tóxica que puede dejar menos secuelas a largo plazo. Entonces no tenemos una evidencia contundente de supervivencia global, pero sí podemos ver pacientes y seleccionarlos en las juntas multidisciplinarias para evaluar los pacientes con enfermedad voluminosa que se puedan beneficiar de este abordaje. Con Ray, y creo que es lo que dice un poco la aproximación del artículo de Annals del año 2018, es que es controversial. Y creo que no hay una respuesta verdadera y pues yo creo que lo que uno debe hacer es evaluar cuál es el perfil del paciente. Hay algo que siempre se propone y es ver la edad del paciente, el estado funcional del paciente, la comorbilidad, la toxicidad acumulativa que producen los tratamientos. Normalmente las inducciones dan 225 miligramos de cisplatino, a veces no toleran posteriormente concomitancias y siempre uno yo creo que debe evaluar eso. Es probable también que durante la inducción el paciente progrese, aproximadamente entre un 16 a un 22% de los pacientes pueden progresar en la inducción y yo creo que una cosa que uno siempre debe tener en cuenta es que los pacientes no se curan con quimioterapia, sino se curan o con cirugía o con radiación. Entonces, nunca se debe salir de ese objetivo. A veces en el marco de las inducciones se pierden los pacientes y no reciben el tratamiento definitivo. Ok, bueno, vamos al caso. Y una de las reflexiones que yo tengo es que lo primero que tenemos que hacer nosotros es no hacerle daño al paciente. Por lo menos que sea eso. El primer ciclo, el paciente hizo una neutropenia afebril, pasó bien. Segundo ciclo, perfecto. Clínicamente a nivel cervical tenía una respuesta parcial mayor y cuando íbamos coronando, neutropenia febril grado 4, una neumonía por pseudomonas que lo tuvo en la UCI 40 días. No, tranquilo. Se soportó con factores. No, ningún OBI y ni siquiera filgastrin, sino neupogen, 7 días, cipro oral profiláctico, o sea,
con las prevenciones del caso. Pero bueno, ocurrió un milagro, se abrieron las aguas y ¿qué hacemos? El paciente se salvó de su UCI y ahora me llega otra vez, mes y medio después ¿Y cómo era la respuesta? del último ciclo. ¿Qué ¿Cómo está el pasó? tumor? ¿Cuánto ha respondido? Clínicamente respuesta completa. ¿Era P16 positivo? P16 positivo. Radio sola. Radio sola, ¿quién da más? Radio sola, Sí, yo también le haría radio completa, sola. Yo se creo le que es puede un dar radio paciente que sola. ya tuvo una toxicidad que lo llevó a una unidad de cuidado intensivo. Darle un esquema adicional de Y quimio. tiene respuesta completa, tiene una muy Además buena. tenemos los datos pues, es un estudio fase 2, pero digamos que en ese estudio fase 2 los pacientes que respondieron, no, es el estudio de desintensificación de pacientes con BPH positivo. Entonces en ese estudio por lo menos hay una data de que los pacientes que tienen buena respuesta al esquema de inducción uno pudiese incluso dar dosis menores de radiación en esos pacientes. Incluso no les dan los 66 grays, les dan 50 grays, de 45 a 50 grays. Me parece a mí que esa no es la mejor evidencia, pero si ya hizo toxicidad uno podría darle solamente radioterapia. El estudio de Escalay les daba una toxicidad igual a lo que les daba... Pero la toxicidad esperada por cetuximab va a ser un rash, no una neutropenia febril. Entonces, bueno, no, le puede dar de todo. Lo que no encuentro la relación es que un paciente que haya una neutropenia febril por el taxoterio, por el docetaxel, tenga que hacer una complicación en esa misma línea. Hará las otras que puedan venir, pero son independientes de esto. O sea, negarle al paciente un mayor control local, pensando que porque hizo una neutropenia febril con el DCF, que era una cosa que se podía esperar, pues ¿Tú no le me quieres parece. dar cetuximab a ese paciente con la radio? Sí, porque, ¿Por qué? porque el único que avala el trempling para desescalar es el fase 2, donde en cáncer de laringe, después de los 2 ciclos de DCF, se hacía la endoscopia laringea. Pero eso fue en laringe, o sea, eso no se puede extrapolar a otro sitio. Entonces, los estudios de secuencialidad incluyen el ¿No te gusta TPF. la radio sola para ese paciente? No, para ese paciente no. ¿Por qué no? Untado el dedo, untado la mano. Pero en los estudios de orofaringe... Pero es que tiene respuesta completa. En los estudios de orofaringe, el Diescalate y el RTG 1016, en esos estudios darse cetuximab fue peor que cisplatino. De hecho, Tuvieron menor supervivencia. de hecho, lo único que Igual sabemos toxicidad. lo único que sabemos de P16, pues de HPV, es que cetuximab es claramente inferior. Eso sí lo tenemos totalmente claro. O sea, si hay alguna cosa que tenemos claro sobre qué quimioterapia utilizar junto con radioterapia, no la da el Descalate y el 1016, que nos dice que si tú usas cetuximab le estás quitando vida a los pacientes. Pero en ese sentido, sí ha habido evidencia. Esos son análisis también que pudieran apoyar el hecho de que como es P16 le hago radioterapia sola, porque es mejor la radioterapia en P16. Entonces, por eso, pero el biomarcador de P16 no se puede asumir en este momento como una cosa que nos cambie la opción de tratamiento. Entonces, así como si es P16 positivo le da mejor con radioterapia, le doy radioterapia sola. O sea, el racional no puede ser ese. El Digamos racional... que también está la data de los estudios de secuencialidad donde se hacía TPF seguido solo de radioterapia. Sí, eso está. Entonces, así como te gusta el estudio de secuencialidad seguido de carbo más radioterapia, ¿y por qué pues no carbo? uno puede, ¿Por qué no carbo? Me parece que el carbo en un paciente que ya tuvo, que estuvo en neutropenia febril y que estuvo en la UCI es un nuevo reto para el paciente en cuanto a la toxicidad, porque puede hacer toxicidad sobre todo hematológica. Ok, aquí esto es un error, no fue cisplatino, fue carbo semanal. Él recibió 3 ciclos de inducción, ¿cierto? Sí, señora. Ahí recibió 150 recibió 170, tiene casi los 200, Sí. 225 cisplatino, o sea, ya tiene cubierta la dosis de cisplatino que impacta la supervivencia. Hizo Y tiene carbo- respuesta completa. Carbo a UC2, esa fue la decisión errada o no, basado en el estudio
que hacía la secuencialidad con el carboplatino. No quisimos insistir mucho en una quimio más agresiva con la radio, después de todo el esfuerzo que habíamos hecho. A nivel clínico, después de la quimioradio, respuesta clínica y metabólica completa, y el último PET que tenemos de hace nada, que el PET en seguimiento, sí lo puedo hacer porque tengo tiempo para esperarlo, respuesta metabólica completa un año después. Exactamente, exactamente. O sea, le fue como le fue a los pacientes con BPH, buen pronóstico. Y no habría- Pero yo creo que la pregunta grande ahí es, que tú mismo lo mostraste en el estudio, en tu paciente, es que a veces uno tratando de buscar mejorar o impactar en el desenlace de supervivencia libre de metástasis a distancia puede someter a los pacientes a una toxicidad muy grande, una enfermedad de buen pronóstico. Y no había que hacerle vaciamiento ganglionar. En orofaringe no se le hace. Sí, Ah, ok. sí, claro. Sí, la Hay que pregunta, hacerlo después. yo iba a hacer una pregunta pues de ignorancia, es cuando uno plantea un tratamiento oncológico desde la entrada dice, bueno, mi objetivo va a ser la resección o la quimioradio, esperar la respuesta clínica y después hacer algo más. Este paciente pues tuvo la morbilidad de la quimioterapia, pero él no estaba tratado. Tenía 3 ciclos de quimioterapia y entonces, ¿y ahora qué? Por eso venía la pregunta, bueno, entonces me pregunto, por ejemplo, desde el punto de vista quirúrgico, cuando uno dice tengo un tumor y quiero hacerle reducción, cuando lo va a operar, debe tener en mente la imagen de lo que tenía antes para hacer una resección similar a lo que tenía antes. Y probablemente la indicación quirúrgica, si bien va a ser más limpia, espera uno, no va a cambiar el margen, ¿cierto? Desde el punto de vista macroscópico. Si yo tengo un paciente que tengo un tumor de, qué sé yo, de amígdala y le he hecho quimioterapia de inducción y después quiero hacerle la resección, pues yo me planteo para hacerle una resección con el margen suficiente. Entonces el punto es, probablemente este paciente se hubiera podido considerar un vaciamiento de cuello, una linfadenectomía, ya reevaluar el paciente, una nueva imagen tomográfica y pensar en hacer un vaciamiento como Sí, después de la respuesta que Sí, habían tenido. sí, yo soy, no sé, en mi casa me conocen, y es que yo tengo un poquito de trastorno obsesivo compulsivo. Y, y siempre intento, o sea, cuando me dicen que es irresecable y hago inducción, voy derechito. O sea, tal vez esté sesgado porque no tengo un equipo quirúrgico tan activo o tan capaz, pero es como pensé, es mi modo de actuar. Una inquietud, a ver si ustedes me pueden ayudar, la hago después de ignorante, y es la interpretación del P16. El P16 es un subrogado del BPH, pero cualquier carcinoma escamocelular de cabeza y cuello nos puede dar P16 positivo sin ser BPH. Lo que es importante, si lo vamos a considerar que haya correlación, es que sea un P16 intenso y difuso. Y yo, en los informes que recibo, pues yo tengo mi patólogo de cabecera, con él no hay ningún problema, pero en los informes que recibo de la calle, generalmente me llega así P16 positivo. Sí, digamos que el Sin ninguna aclaración. P16 es un subrogado de infección por BPH. Normalmente el P16 se eleva porque la proteína E7 del retinoblastoma inhibe, la proteína E7 del BPH inhibe la proteína del retinoblastoma, y eso hace que haya un aumento de la fosforilación, de la actividad de las ciclinas, y como contrarregulación hay aumento de la producción de P16 y P14, que son genes reguladores. Lo que uno debe determinar cuando se hace la determinación es si el P16 es intranuclear y el porcentaje de tinción, que es lo que le hace a uno pensar que probablemente hay una correlación. Ahora, Ricard Messiá, cuando vino acá hace como 2 años, nos mostraba unos datos de que no necesariamente todos los P16 tienen una adecuada correlación con la infección, y en algunos estudios incluso se ha empezado a hablar un poco de hacer, para establecer el grado de correlación, si uno puede hacer, por ejemplo, RNA mensajero para E7,
que es la forma más aproximada de tener un real diagnóstico, un RT-PCR para RNA M de E7, que es como la mejor correlación con la infección como tal. Sin embargo, hasta el momento lo que está es que el P16 normalmente se correlaciona con infección por VPH. A lo que voy es que me parece un poquito arriesgado definir conductas sobre un informe que dice solamente P16 positivo. Sí, yo creo que también estaba la clínica, ¿no? Que fue lo que nos presentó Ray, pues es un conglomerado ganglionar extenso, que es lo que uno a veces ve mucho en enfermedad P16 positiva y pues es algo que a uno le puede hacer pensar que sí tenía VPH, ¿no? Sí, sí. Sigo mostrando el PET. Sí, claro, sí, lo prometo. Aquí Gina me está diciendo que pasamos a la siguiente sesión, así que un aplauso, muchas gracias.